Recording in progress. Hermanos, muy buenas noches a todos. Gracias porque estamos aquí, hermanos, a pesar de que en esta zona, en la costa este de los Estados Unidos, formalmente ya tenemos como gran invitado el invierno y eso dificulta mucho las cosas, sobre todo cuando nuestros codos y nuestras rodillas nos lo recuerdan. Pero qué bueno, hermanos, que a pesar de eso estemos aquí para venir a aprender de la palabra de Dios. Una bendición para los que estamos de manera presencial, pero también para aquellos hermanos que nos siguen a través de la plataforma de Zoom. Gracias, hermanos, por estar aquí. En lo sucesivo, este mismo estudio será compartido en otras plataformas, así que llegará más allá del alcance de Zoom, por lo que también por anticipado quisiera dar la bienvenida a cualquiera a quien pueda llegar este estudio y, ¿por qué no?, invitarle a quien pueda ver el estudio a que, si lo que estamos compartiendo de la palabra de nuestro Dios llama su atención y sienten la necesidad de saber más del Señor y poder conocerle, de todo corazón le invitamos. Si alguien vive en la zona del barrio de Corona o en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York, nos daría mucho gusto conocerle aquí en la Capilla Evangélica de Corona. Desde donde encuentren este estudio pueden tener la confianza de pedir información, porque nos daría gusto, ¿por qué no?, que a través de ese medio pudiésemos tenerle con nosotros. A los que estamos aquí y a los que están por Zoom, iniciemos con lo que nos ocupa el día de hoy. Los días miércoles, hermanos, hemos estado hablando sobre el tema de el cristiano y las finanzas, o, si quieren verlo en una frase más fácil de entender, el cristiano y el dinero, la forma en la cual nosotros tenemos que relacionarnos con esto que es tan necesario para poder vivir en un mundo material. En este mundo donde nos desenvolvemos e interactuamos sin pertenecer en el mundo, pero estando en él, necesitamos del dinero para poder hacer todas las cosas que usualmente hacemos y para poder, por medio de ellas, traer una bendición material a aquellas personas a quienes amamos y en ese espacio y ese entorno donde solemos crecer con ellos. Así que el dinero es necesario. Por eso es que si algo hemos aprendido es que el dinero, estoy haciendo un pequeño recordatorio, tema número 1, el dinero, si recuerdan, es únicamente una herramienta. Es una herramienta. Es como cualquier otra cosa que tú usas para producir algo. El dinero es una herramienta y, como cualquier herramienta que llega a las manos del Hijo de Dios, el dinero tiene que ser algo que se use para honrar a Dios. ¿Qué significa? Que tenemos que usar el dinero de tal forma que el resultado de ese uso haga que las personas que nos vean en cuanto a la forma en que usamos el dinero se sientan atraídos hacia Dios. Y suena extraño, porque estamos acostumbrados a pensar en Dios en términos un poco menos materiales. Entendemos eso de honrar a Dios con mi familia. Señor, aquí está mi familia, la pongo en tus manos, que mis hijos te sirvan, que mi matrimonio te siga. Nos gusta pensar en términos así espirituales más hacia el interior de la iglesia. Señor, aquí está nuestra iglesia, úsala, que tu voz se escuche, que hagas que esta iglesia crezca, que nos acerquemos a ti, que el conocimiento de tu palabra aumente. Pero cuando ya entramos a otra clase de cuestiones que no tan comúnmente las vemos como medios para honrar a Dios, nos cuesta trabajo entender cómo se puede hacer esto. Recuerden que honrar es mostrar respeto. Honrar es que cada aplauso que nosotros podamos recibir, no lo recibamos nosotros. Busquemos la manera de que ese aplauso se dirija hacia quien merece todos los aplausos posibles. Esto es, hacia Dios. Así que es importante la forma en cómo usamos el dinero, porque con ello honramos a Dios. Si lo usamos bien, le mostramos a Dios que agradecemos las bendiciones que nos da. Si lo usamos bien, le demostramos a Dios que reconocemos que Él es nuestro proveedor y que cuidamos lo que Él nos da. Si utilizamos bien nuestro dinero, le demostramos a Dios que nosotros agradecemos que Él tenga como algo bueno el convertirnos a nosotros en objeto de sus bendiciones. Así que, hermanos, recuerden, el dinero
no es otra cosa más que una herramienta. Cuando llegue a nuestras manos, veámoslo como lo que es, algo que se debe usar para honrar a Dios. Eso fue lo que vimos en el tema número 1. Ahora, cambio de pantalla para enseñarles lo que nos llegó a pasar o lo que llegamos a aprender en los siguientes temas, pero antes de ello, les comparto el título del tema de hoy que se encuentra aquí abajo. Miren, hoy nuestro tema se llama El principio de la generosidad. Así es como se llama, el principio de la generosidad, porque en los temas anteriores hemos visto 3 principios que el cristiano debe aplicar en el uso del dinero, para que el dinero se convierta en una bendición y no en una maldición, para que el dinero se convierta en algo que traiga beneficios y no que traiga perjuicios, para que el dinero no ejerza señorío sobre mi vida, ni termine yo en la esclavitud financiera, ahogado por las deudas sin encontrar forma de salir de ahí. Para evitar eso hay que aplicar 3 principios. Solo es un recordatorio de los temas anteriores. El primer principio es el principio de la suficiencia. Si lo recuerdan, principio de la suficiencia. El esfuerzo del creyente, el esfuerzo del cristiano como una prioridad debe de ser luchar para tener ¿cuánto dinero? ¿Se acuerdan? Se repitió mucho esa pregunta. ¿Cuánto en ese tema? Lo suficiente para poder tener bien nuestra relación con Dios. Eso dice el principio de suficiencia. ¿Es bueno luchar por obtener dinero? Sí. ¿Es bueno luchar por tratar de obtener más? Sí. ¿Es bueno esforzarnos por tratar de generarnos una mejor calidad de vida? Amén. ¿Es bueno luchar para poder dejar a nuestras espaldas un patrimonio para que nuestros hijos, cuando les toque a ellos ser personas adultas, tengan un camino más fácil y no tengan que batallar pagando hipotecas de casa o teniendo que luchar por sobrevivir? Sí, claro, eso es muy bueno. ¿Tiene algo de malo en que yo trate de tener una cuenta bancaria donde existan allá unos buenos miles de dólares que puedan estar disponibles para emergencias? Excelente, qué bueno, eso se llama ser previsor. Pero recuerden, el principio de suficiencia nos enseña que por encima de todo eso, nuestra prioridad debe ser tener lo suficiente para cuidar lo que es lo más importante, nuestra relación con Dios. Cuando ya algo afecta nuestra relación con Dios, ya no es bueno. Después del principio de suficiencia, aprendimos otro principio, el principio de la reciprocidad. El principio de la reciprocidad nos enseñó algo muy sencillo y que encontramos en la Biblia. Nos enseñó que en función de cuánto yo honro a Dios con mi dinero, Dios me honra a mí de formas materiales, aunque también lo hace y por supuesto de formas que no son materiales. La reciprocidad es que cuando yo le doy algo a Dios, no necesito pedirle a Dios que me lo devuelva. Eso es algo que Él lo va a hacer de manera automática, porque la Biblia es clara. Si yo busco el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. Las pidas o no las pidas, es promesa de Dios. Las cosas serán añadidas. O como dice el Salmo 37, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso es automático. No es si tú quieres que las peticiones de Dios te sean dadas, te serán dadas, porque es una promesa. Y Dios siempre cumple sus promesas, pero tiene que haber un principio de reciprocidad. Para poder recibir de Dios, yo tengo que dar. No funciona de la manera inversa, que primero a mí Dios me dé para entonces yo darle a Dios. No, así no funciona. Porque si queremos que funcione así, entonces yo estoy asumiendo el papel de Dios y estoy queriendo que primero Dios a mí me dé. Así no funciona. Primero yo le doy a Dios y entonces ya Dios en reciprocidad me da a mí. Después vimos un tercer principio que aparece ahí del lado derecho de nuestra pantalla, el principio de dependencia. ¿Qué nos enseñó el principio de dependencia? Que nuestra dependencia, nuestra única dependencia, lo único que nos hace falta para vivir es Dios, no el dinero.
No, hermanos, por favor, no se confundan. De ninguna manera estamos enseñando que tenemos que hacer a un lado el dinero, ignorarlo o no buscarlo. No, no, no. Lo único que estamos hablando es que nuestra confianza no debe estar puesta en los bienes materiales. Solo debo depender de Dios. Esos son los tres principios que hemos visto. Hoy vamos a ver un cuarto principio. Y si están interesados, ya nos acercamos a la recta de los últimos temas sobre el dinero. El próximo tema es cómo hacer crecer tu dinero. ¡Wow! Así que vamos a tener un poco de educación financiera bíblica. Vengan en el próximo tema, los que están en Zoom, conéctense para que entonces aprendamos cómo hacer que nuestro dinero crezca. O tal vez muchos cuando veamos lo que la Biblia enseña van a decir, no, ahora entiendo por qué después de 20 años no tengo nada. Bueno, va a estar muy bueno el tema. Entonces, hoy nosotros nos concentramos en un cuarto principio, el principio de la generosidad. Y obviamente la palabra generosidad, en una definición simple o en una idea fácil, yo estoy seguro que todos la podríamos visualizar esa idea aquí. Si yo les llegase a preguntar, mis hermanos, ¿qué es para ustedes generosidad? Todos, sin lugar a dudas, diríamos cosas como dar más allá de nuestro interés, dar más allá de nuestro beneficio, es dar, pero dar abundantemente. Y todas esas definiciones estarían correctas. Pero como sucedió con el principio de la suficiencia, quiero que durante unos minutos tengan en su mente esta pregunta. Sí, tengo que dar generosamente, pero ¿cuánto? ¿Cuánto debo dar? Cuando se trata de darle a Dios, ¿cuánto? ¿Existe alguna cantidad? Y si existe, ¿la estoy dando o no la estoy dando? Ahora, para que veamos que el principio de generosidad no es un invento de los ancianos de las iglesias para querernos quedar con su dinero, vamos a comprobar que la idea de la generosidad existe en la Biblia. De nuestro lado derecho aparece escrito aquí, Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso es lo que dice ese pasaje. Así que el pasaje claramente está enseñando que nosotros como cristianos tenemos que ser generosos. Tenemos que dar más allá de nuestro interés, más allá de nuestra utilidad. Ya tengo lo que necesito, ahora tengo que dar si tengo algo más. Después, en casa, les recomiendo que se den una vuelta en el contexto anterior del pasaje. O sea, que si aquí leímos Primera de Timoteo 6:18, en casa se den una vuelta por Primera de Timoteo 6:16 y 6:17. ¿Saben qué van a descubrir? Que en este pasaje, Pablo le está mandando instrucciones a Timoteo. Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso y a Timoteo se le quedó el encargo de lo que estamos haciendo ahora, el encargo de hacer reuniones cristianas, el encargo de enseñarle a la gente lo que Dios le había enseñado a los apóstoles, formar una iglesia, poder elegir entre los miembros de la iglesia personas que se quedaran como ancianos encargados de esa iglesia, para después moverse a otro lado de la ciudad de Éfeso y hacer lo mismo. Eso estaba haciendo Timoteo en Éfeso. Estaba en un proceso de conformación, de dar forma a las iglesias, establecer nuevos líderes en las iglesias. Y en ese trabajo que Timoteo tenía, Timoteo debía de tener bien claro dónde tenía que ir cada pieza de la iglesia, para que así las piezas en su conjunto dieran el mejor resultado. Por eso es que si ustedes, insisto, después en casa van al contexto anterior, se van a dar cuenta que Pablo le está dando instrucciones a Timoteo con respecto a un grupo específico de personas de la iglesia. ¿De quién Pablo le está hablando a Timoteo? De la gente que tenía dinero. Le está hablando de los ricos. O sea, Pablo le dice a Timoteo, en cuanto a los que tienen dinero, en cuanto a los que tienen más que suficiente, en cuanto a los que tienen para vivir bien y todavía les sobra, a esos, a los ricos que están en la iglesia,
por favor, Timoteo, diles que hagan bien, que sean ricos en buenas obras y que cuando den sean dadivosos y generosos. ¿Por qué? Pues porque tienen para hacerlo. ¿Sí me entienden? Porque Pablo se está refiriendo a gente rica. Y saben, hermanos, esto en cierta forma nos enseña algo, porque tal vez tú dices, no, pues entonces el pasaje no aplica para mí, porque pues yo no soy rico, yo voy al día, pago una renta y apenas me alcanza para lo demás. Sí, pero a pesar de ello, el pasaje sí nos enseña algo a todos los cristianos. No siempre tenemos para dar. Si Dios quisiera que todos diéramos hasta quedarnos en la pobreza, Pablo no hubiese sido tan específico con Timoteo diciéndole en cuanto a los ricos que hay en el mundo, sino que hubiera dicho en cuanto a cada miembro de la iglesia, y Pablo no hizo eso. Así que claramente Pablo a través de Timoteo está diciéndole a Timoteo, no siempre todos pueden dar, pero cuando sea posible dar, tengo que ser generoso cuando sea posible dar. Así que ya tenemos una primera idea sobre la generosidad. El punto al que tenemos que llegar al final de nuestro estudio dentro de 20 minutos es, tengo que ser generoso, pero generoso, ¿cuánto? ¿Cuánto? Vamos a ver cómo es Dios cuando Dios da. Primero, cambiamos nuestra pantalla. Vamos a posicionarnos en este pasaje, en el pasaje que nos habla del éxodo del pueblo de Israel. Sí, aquí ustedes ven una imagen que está representando al pueblo de Israel tratando de cruzar el Mar Rojo. Y sabemos lo que sucedió con Moisés como un caudillo de 80 años, un caudillo de 80 años, encabezando a una multitud de más de 1 millón de personas. Dios saca al pueblo de Egipto, perdón, al pueblo de Israel de Egipto, para conducirlos a través de un éxodo que al final terminó durando ¿cuánto tiempo? 40 años, hasta que este pueblo entró a lo que nosotros hemos aprendido a conocer como la tierra prometida. Bien, en Números capítulo 14, versículo 33, están registradas las palabras que ustedes ven del lado derecho de su pantalla. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto, lo que terminó pasando después de 40 años. Pero, mis hermanos, Dios sacó a 1,5 millones de personas de Egipto para mandarlos al desierto. Tú en tu casa, ¿a cuántas personas le das de comer? No sé cuántas sean. Cada hogar es diferente, ¿no? Hay un hogar donde hay 4, hay un hogar donde hay 3, hay tal vez hogares donde ya nada más son 2 personas o una, o hay hogares donde no perdieron el tiempo y combatieron el frío y son como 8. O sea, es bien variable, ¿no? Es bien variable. ¿A cuántas personas tú tienes que darles de comer? ¿Y cuánto te cuesta darle de comer a esas personas? Bueno, Dios, el Dios de Israel, sacó a 1,5 millones de sus hijos de un país. Y si después tú ves los mapas esos que están hasta atrás de la Biblia que nadie usa, y ves la distancia desde Egipto hasta lo que hoy es Israel, ese viaje el pueblo pudo haberlo hecho sin ningún problema en alrededor de un par de semanas, sin problema. Y sin embargo, sí, por la desobediencia del pueblo, sí, el viaje de 2 semanas se terminó convirtiendo en un viaje de 40 años. Ah, pero desde el momento en que Dios los condenó a vagar por el desierto 40 años, Dios no fue un padre que dijo, me desobedecieron, pues ahora se quedan en el desierto 40 años y busquen lo que ustedes puedan encontrar para comer, porque de mí no van a recibir nada por desobedientes. No, Dios asumió su responsabilidad de padre y durante 40 años le dio de comer a 1,5 millones de personas. Y para quien no lo sepa, en números modernos, eso equivale a gastar 10 millones de dólares todos los días.
Dios es bastante generoso, cuando se trata de dar, bastante generoso. Y estuvo dispuesto, y por cierto, no hubo un solo día en que él fallara en pagar esos 10 millones de dólares con tal de que un pueblo rebelde que lo desobedecía no se quedara sin comer. Impresionante la generosidad de Dios. Nos da cuando lo merecemos, pero nos ama tanto que nos da aun cuando a veces no lo obedecemos. Qué generoso es. Ahora, agreguen a eso la historia más famosa de la Biblia, la historia de la cruz. ¿Qué fue la historia de la cruz? Un acto de generosidad. Eso es lo que fue. Aquí está un pueblo, no el pueblo de Israel. Aquí está un pueblo al que hoy nosotros le hemos puesto el nombre de iglesia, que viene a buscar a Dios, que en ocasiones es un pueblo rebelde, que en ocasiones es un pueblo tacaño, que en ocasiones es un pueblo contradictorio, que en ocasiones es un pueblo que obedece solo a ratos y a conveniencia las órdenes de Dios, y aún a pesar de eso, Dios, a sabiendas de que eso iba a ser, decide morir en la cruz del Calvario. Si en esa pantalla que ustedes ven que está ahí, esa pantalla enorme, blanca que tenemos, hubiera forma de que tú ahí donde estás sentado o cualquiera de los que nos sigue a través de Zoom o de las redes sociales, si pudieran ahí donde ustedes están ver esa pantalla en blanco y nos pasaran una película con todas las cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida, pregunta, ¿se volverían a casar con quien se casaron? ¿Tendrían los mismos hijos que tuvieron? ¿Habrían decidido ir a los mismos trabajos en los que se han enrolado? ¿Aceptarían a las mismas amistades? ¿O cambiarían todo completamente al ver el, llamémosle, reporte de toda nuestra vida? Bueno, antes de que el universo existiera, Dios ya había visto el reporte de la vida de todos los que estamos aquí. Es más, Dios incluso ya conoce los pecados que tú ni siquiera has cometido. Y aún a pesar de eso, el Señor dijo, yo voy a la cruz. Porque si yo no voy a la cruz, no van a tener ellos una alternativa para salvarse. Y tengo que ir a la cruz. ¿Y qué hace Dios para que la deuda con Él se acabe? No nos mandó un ángel, no clavó en la cruz a un querubín, no clavó en la cruz a un serafín, no clavó en la cruz a ninguno de esos seres espirituales que aparecen por todos los lugares de la Biblia anunciando el poder de Dios. Él mismo en carne y huesos se clavó ahí. Y el Padre, Dios, por rescatarte a ti, nos dio la más grande muestra de generosidad de los tiempos, de todos los tiempos. Él mismo en Cristo entregándose en la cruz del Calvario. Así que hermanos, si vamos a hablar de generosidad, creo que Dios nos lleva a la delantera y nos deja ejemplos bien claros de lo que significa dar más allá de nuestro interés y más allá de lo que a nosotros nos es útil. Ahora, esto los personajes de la Biblia lo entendieron y muchos lo entendieron y al entenderlo reaccionaron de alguna forma. Así que vamos a ver de qué forma reaccionaron. Vamos, por ejemplo, a pensar en el rey David. Antes de que el rey David muriera, el rey David hizo lo que ustedes ven en su pantalla del lado derecho. ¿Qué hizo el rey David? Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, dice lo siguiente: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y el pasaje sigue, bronce para las cosas de bronce. Antes de que David cerrara sus ojos y muriera, David dejó una fortuna preparada que se estima en varios millones de dólares
Muchos calculan que fue entre 4 y 5 millones de dólares actuales que dejó listos para que su hijo Salomón tomara de ahí y pudiera construir el templo que hoy nosotros conocemos como el templo de Salomón. Así que este personaje de la Biblia, David, vaya que entendió el asunto de ser generosos. Parece que él entendió que todo hijo de Dios, como un reflejo de que Dios está en nosotros, tiene que dar, pero dar más allá de su interés, dar más allá de nuestra utilidad, dar más allá de lo que nos conviene. Parece que David lo entendió. No fue el único personaje. Ahí yo les pongo un icono de una flamita que está representando un sacrificio y con ella quiero que invoquemos a Abraham en Génesis capítulo 22, cuando Dios que le pidió a Abraham que entregara a su hijo y Abraham no se lo negó. 25 años esperó Abraham por la llegada de ese hijo. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios lo sacó fuera de su tienda y le dijo a Abraham, pon tu mirada en el cielo, ¿puedes contar las estrellas? ¿No? Pues entonces tampoco tu descendencia podrá ser contada. La promesa fue dada a los 75 años e Isaac vio la luz y nació cuando Abraham estaba cumpliendo 100 años. Lo que significa que este hombre tuvo que esperar 25 años para experimentar la generosidad de Dios. Ahora entienden por qué Saraí, su esposa, se nos desesperó, porque fueron 25 años. Y resulta que cuando Abraham se vuelve objeto de la generosidad de Dios y recibe lo que él tanto quería, su hijo, ahora Dios le dice a Abraham, dámelo de vuelta. Y la lógica de Abraham fue bien simple. Todo lo que yo recibo, ¿de quién viene? Simplemente voy a devolverle lo que le pertenece. Esa lógica llevó a Abraham a la cima del monte Moriah, donde casi sacrifica a su hijo. Casi sacrifica a su hijo. Conocemos el final de la historia. Dios le demostró a Abraham que su generosidad es más grande que la generosidad de cualquier hombre. Así que le devolvió de casi entre las garras de la muerte a su hijo y además le dio un animal que pudiera ser ofrecido en sacrificio. Así que mis hermanos, hay que ser generosos, pero que generosos ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes que dar? A ver, un ejercicio. Cada quien ahí. Dejen tranquilo a Judas Iscariote que acaba de aparecer en la pantalla, porque Judas Iscariote nos va a dar una lección no de generosidad. Solamente vamos a hacer como un pequeño paréntesis para aprender algo interesante que Judas nos enseña, para que mientras tanto estemos pensando en el cuánto. En esta nuestra iglesia se tiene la costumbre de hacer la colecta de dos ofrendas. Una ofrenda los días miércoles, como hoy, al final del estudio, y otra colecta de ofrenda los días domingo. Y obvio, aparte de eso, también existen las ofrendas personales, tanto de tiempo, de dones, de capacidades, como de dinero que nosotros de manera personal dirigimos hacia los líderes de la congregación porque sentimos la necesidad de aportar algo especial con algún motivo especial. Muy bien, pero pensemos en esas ofrendas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No es para que me lo contesten, por favor. Por favor. Es para que tú lo estés pensando en tu cabeza. ¿Cuánto van a poner hoy? ¿Cuánto? A ver, piensen. Y ahora vamos a movernos al domingo. ¿Cuánto van a poner? Piensen. No es para que me lo digan. Lo digo así en tono bajo de voz como para crear cierta complicidad, ¿no? Y que eso los haga a ustedes pensar, pero se trata de que solo esté esto aquí en tu mente. ¿De cuánto vas a poner? ¿Cuánto es tu cuota? No, la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda, no es para que nadie diga cantidades, es para que tú fijes aquí en tu mente cuál es la cantidad que tú aportas. Tú sabes cuál es, no necesitas decirla,
Pero ¿cuánto? ¿Cuánto? El principio de la generosidad. Tengo que dar, pero tengo que dar generosamente, tengo que dar abundantemente, tengo que dar hasta que la copa rebose, tengo que dar aún más allá del interés, tengo que dar desprendiéndome de algo que tiene valor, tengo que dar, pero que me duela dar, tengo que dar, pero de tal forma que sea una expresión de sacrificio. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto? $5, $10, $20, 40, 50, 100, más de 100. ¿Cuánto? Mientras los dejo pensando en cuánto, vamos con Judas Iscariote. ¿Saben? Judas Iscariote tiene algo que enseñarnos sobre la generosidad, pero en el sentido contrario. Si en este momento, finales del mes de noviembre, bueno, ya estamos en diciembre, pero quedémonos hasta el mes de noviembre. Si en este momento, noviembre del año 2024, hermanos que estamos aquí presencial y los que nos siguen a través de Zoom y quienes nos van a seguir en otras plataformas, si al mes de noviembre del año 2024 estuviera sucediendo que Judas estuviese traicionando a Cristo, ¿a cuánto equivaldrían las 30 monedas de plata que Judas pidió? ¿Conocen ese dato? Se los comparto. En este momento, si Judas estuviese entregando al Señor, Judas entregaría a Cristo a cambio de $51 con 73 centavos. ¡Qué hombre tan miserable! Por $51 con 73 centavos vendió a Jesús. De verdad que resulta hasta irónico, ¿no? Hasta se ríe uno, pero de ironía, ¿no? Con cierto sarcasmo, como diciendo, no puede uno creer que por tan poco. Pero saben, Judas en esto nos enseña algo yéndonos al lado contrario de la generosidad. Cuando alguien no es generoso, no solamente no es generoso con lo que da, cuando alguien, lo contrario a ser generoso, cuando alguien es mezquino, no solamente es mezquino con lo que da, también es mezquino con lo que pide. Judas pidió nada a cambio de la vida de Jesús, porque era mezquino en su corazón. Pidió poco, porque poco amaba a Dios. Pidió poco, porque no le importaba mucho la vida de Cristo. Así suelen ser las personas mezquinas. No solamente son personas que dan poco, también son personas que suelen pedir poco. Son pobres en su mente. La gente que no es generosa solo piensa en pequeño, no es capaz de pensar en grande. Bueno, una lección que Judas nos enseña. Ahora sí, mis hermanos, los dejé descansar 5 minutos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Para poder responder al cuánto, vamos a utilizar esta rueda comenzando en el sentido de las manecillas del reloj. Así que vamos con el triángulo naranja. ¿Cómo existen grupos cristianos que nos enseñan que cuando tenemos que ofrendar materialmente a Dios, ya vamos a concentrarnos en ofrendas materiales, ofrendas económicas, aunque ya en la charla he mencionado que también podemos ofrendar tiempo? Habrá hermanos que en la actividad del fin de semana ofrendarán su esfuerzo, otros van a ofrendar su ayuda. Sí, hay muchas formas de ofrendar, pero ahora sí quiero que nos concentremos exactamente en el aspecto de las ofrendas económicas. Vamos primero con el rectángulo naranja. Hay grupos cristianos que insisten e insisten e insisten que cuando se trata de hablar de lo que yo le tengo que dar a Dios, tengo que dar lo que ellos dicen es el diezmo. Tienes que dar el diezmo. ¿Qué es el diezmo? La 10ª parte de algo. Lo que significa que si usted gana $100, los que dicen que hay que dar el diezmo, lo que nos están diciendo es que de esos $100 tenemos que dar $10, la 10ª parte. Y en muchas sectas cristianas es una ley. Por ejemplo, la secta del movimiento adventista o del séptimo día es una ley.
donde de manera específica, en sobres específicos, con nombres específicos, tiene que ir tu aportación y tiene que ser exactamente el diezmo, porque ellos te piden un registro por escrito de cuáles son tus ingresos en tu trabajo. Así que ya saben que tiene que aparecer el 10% de lo que tú reportaste. También lo hacen los mormones. El diezmo. Pero saben, aquellos que dicen que tenemos que dar el 10%, se les olvida que en la ley de Moisés el diezmo solamente se daba para los sueldos de los sacerdotes. Nada más era para eso. No eran ofrendas para el mantenimiento del templo, no eran ofrendas para ayudar a necesitados, no eran ofrendas para las reparaciones de la casa de Dios, no eran ofrendas que se le entregaban a los reyes o a los jueces, no. Los diezmos eran ofrendas que solamente se entregaban para que así los sacerdotes que servían en el templo judío recibieran un sueldo y pudieran vivir. ¿Sabían ustedes, hermanos, rectángulo amarillo, porque no hay un dato preciso en la Biblia que nos permita comprobarlo, pero aproximadamente, ¿sabían ustedes que aproximadamente un judío en los tiempos de Jesús, de sus ingresos para la obra de Dios, de sus ingresos, no daba el 10%? Un judío daba por lo menos el 24.5% de sus ingresos. Así que los que dicen que hay que dar el diezmo, si realmente quieren aplicarse estrictamente a la ley de Moisés, no tendrían que pedir el diezmo, tendrían que pedir el 24.5%, porque eso era lo que la gente daba, porque daba diezmos, pero aparte también tenía que dar ofrendas. Una vez al año, cada varón de Israel tenía que dar una ofrenda específica para el mantenimiento del templo. Y juntando todas esas ofrendas, en los días de Jesús, un judío aproximadamente entregaba el 24.5% de su dinero en ofrendas. Acuérdense del pueblo de Israel cuando el Imperio Romano los gobernaba. Daban el 24.5% de su dinero, la cuarta parte de su dinero y todavía impuestos a Roma. No, pobre gente, no les iba nada bien, ¿no? Ahora, los que han leído un poco más la Biblia, para responder la pregunta del cuánto, seguramente, rectángulo azul, de inmediato alguien nos diría, ay, pues es que hay que decir, hay que hacer lo que dice la Biblia, segunda de Corintios 9:7, cada uno tiene que dar como propone en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Qué bonito suena, ¿verdad? A ver, está tan bonito que vale la pena repetirlo. Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Cuánto creen que va a proponer dar el corazón de alguien que no está cerca de Dios? Sí, bonito. Cada quien dé como propone en su corazón. ¿Y cuánto creen que se propone dar el corazón de un cristiano que viene aquí, pero realmente su corazón y su alma están allá en el mundo? ¿Creen que va a sentir deseos de darle a Dios? Cada uno dé como propone en su corazón. ¿Cuánto deseará un corazón impío darle a Dios? Por favor, nada. Quieren todo para sí. Darle a Dios, ay, por favor. Cada quien dé como propuso en su corazón. Pero ¿cómo andará nuestro corazón? Por eso es que, hermanos, es un buen ejemplo lo que Pablo cita en 2 de Corintios capítulo 8, cuando nos habla de las iglesias de la región de Macedonia, para que después lo lean en casa. ¿Qué es lo que Pablo nos dice en este capítulo? Bien simple, que había un grupo de iglesias de una región llamada Macedonia. En palabras simples, la región de Macedonia era ya lo último que quedaba del famoso imperio griego. Ya era lo último que quedaba. Bueno, pues resulta que ahí en Macedonia había varias iglesias. ¿Y saben qué? De todas las iglesias de toda esa zona, eran las iglesias más pobres materialmente, donde vivía la gente más pobre.
Y en segunda de Corintios, capítulo 8, Pablo dice, ¿por qué no siguen el ejemplo de las iglesias de Macedonia? Que siendo las iglesias más pobres, son las que más dinero dan. ¡Guau! Y Pablo aclara por qué. Pablo dice, porque antes de dar a Dios dinero, se dieron a ellos mismos. Primero le dieron a Dios su corazón y en función de esa entrega, después quisieron dar dinero. Incluso dice Pablo, hasta insistieron en dar. Imaginen a Pablo diciéndoles, hermanos, pero si sus iglesias no tienen dinero, tienen demasiadas viudas, demasiados huérfanos, atiendan esa necesidad. Tranquilos, no pasa nada. Hay otras iglesias de mejor condición que pueden suplir las ofrendas que están haciendo falta. Así que hermanos, tranquilos. Y los de Macedonia decían, no, por favor, déjanos dar, Pablo. Queremos dar, pero están pobres, pero es que no nos interesa. ¿Qué ejemplo la iglesia de Macedonia? Un ejemplo que nos lleva a la conclusión de este tema, hermanos, antes de orar. Principio de generosidad. ¿Cuánto le tengo que dar a Dios? Primero, le tienes que dar un corazón rendido. Si ahorita que pase ese alfolí, tú vas a depositar algo, mira, deposita lo que quieras, pero si en lo que tú vas a depositar no va a ir tu corazón, no deposites nada, quédatelo mejor. Viene el día domingo, donde también vamos a tener oportunidad de volver a ofrendar a Dios. Y volvemos al sonido suave de la complicidad. ¿Cuánto vas a poner? Platícanos. ¿Cuánto? No es para que lo digan. Pero hermanos, ¿cuánto es lo que ponemos ahí? ¿Realmente lo que ponemos ahí es la expresión de tu corazón rendido a Dios? ¿Lo que tú pones ahí? Eso solo tú lo tienes que responder. No me corresponde a mí ni a ningún ser humano pedirte cuentas por eso. Pero sí puedo hacerte reflexionar preguntándote eso. Lo que tú depositas ahí, ¿está realmente representando tu corazón rendido a Dios? Si eso es así, mi hermano, deposita lo que tú depositas, lo que ya has decidido. Síguelo haciendo, que Dios está viendo tu generosidad y Dios sabrá ser generoso contigo. Sigue haciéndolo. Pero si hace 20 años dabas $20 y 20 años después sigues dando $20, qué miserable eres. Qué miserable eres. 20 años donde todo ha subido, donde los precios han subido, donde las cosas que la iglesia gasta han subido, tú sigues dando tus $20. Qué miserable eres. Qué poco amas al Señor. De verdad, qué poco lo amas. Muy poco, demasiado poco. No, mis hermanos, quisiera yo decirles que los Judas se han extinguido. Me temo que no. No se han extinguido. La idea es que nosotros no seamos uno de ellos, porque recuerden, los precios aumentan, se llama inflación. Y hay algo bien curioso que pasa con los cristianos, ¿eh? Si en la semana ganan $100, pero hicieron overtime y ganaron otros 300, se supondría que el siguiente domingo, ¿qué tendría que haber? ¿Más o menos ofrenda? Más. Y sin embargo, damos lo mismo. Qué miserables somos, ¿no? Le damos a Dios lo que nos sobra. Realmente no hay un corazón rendido. Y obviamente esto nos lleva a la conclusión final. ¿Cuánto tenemos que dar? Bien simple. Tenemos que dar tanto como Dios nos da. Ya. Con eso tenemos la capacidad de hacer un autoanálisis para llegar a la conclusión de si lo que estoy dando realmente es lo que debo dar. Y si no es así, no tengas temor de dar más. De verdad. De verdad. Experimenta ese sentido de alegría, pero al mismo tiempo también medio de tristeza, de estar dejando ir más de lo que quisieras, pero experiméntalo. El desprenderte a veces aún incluso de lo poco que tienes para ser de bendición a otros. Y experimenta la verdadera bendición de ver cómo Dios encuentra la manera de que ese dinero regrese a tus manos e incluso multiplicado.
Y aquí habemos muchos que podríamos dar testimonio de que eso lo hemos vivido. Atrévete a experimentarlo. Principio de generosidad. Tenemos que dar, pero con un corazón rendido, y tenemos que dar en función de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a concluir con la exposición, mis hermanos, orando para después de la oración, como ya escucharon, de acuerdo a lo que se hace en nuestra congregación, hacer la colecta de la ofrenda correspondiente a este día. Oremos. Señor, esta oración final es para pedir que tu bendición dirija no solo a quienes estamos presentes en este lugar, sino también a aquellas personas que en los distintos espacios de Internet llegarán a este estudio. Toca sus corazones. Danos corazones generosos, que nos atrevamos a dar más de lo que usualmente nos hemos acostumbrado a dar, que le enseñemos a nuestra mente a pensar en cantidades distintas de las que usualmente siempre pensamos. Y yo sé, Señor, que aquí hay hermanos que suelen dar de maneras extraordinarias y suelen ser de bendiciones extraordinarias cuando hay necesidades. Bendícelos. No eres deudor de nadie, Señor. Y claramente al rey David, que dio de una manera tan generosa, tú, Señor, a cambio, le diste riquezas incuantificables. Abraham, lo volviste tal vez el patriarca más rico de su tiempo. No te quedas con nada, Señor. Nunca te has quedado con nada. Muchas veces, como las iglesias de Macedonia, lo único que quieres es descubrir si realmente nuestro corazón te pertenece. Así que ayúdanos a aplicar el principio de generosidad, dar con generosidad, dar de manera abundante y gozarnos al dar, sabiendo, Señor, que tú sabrás cómo retribuirnos. Despídenos, pues, Señor, con tu bendición. Gracias por lo que tu palabra nos ha enseñado en esta noche. Esta oración la elevamos a ti con acción de gracias por lo aprendido, haciéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias.